Bienvenidos, estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. El Congreso conmemoró los 25 años de la reforma constitucional. Con una serie de paneles de debate, visitas guiadas especiales y actividades culturales y educativas en la plaza de los dos congresos, diputados y el Senado desarrollaron una semana de reflexión y balance de la reforma constitucional de 1994. De esta manera, especialistas en estudios de la Constitución, junto a convencionales constituyentes y legisladores nacionales, intercambiaron miradas sobre el impacto que tuvo la reforma en el fortalecimiento de la democracia. Así, fue posible identificar virtudes y falencias de las modificaciones introducidas a la Carta Magna y delinear tareas pendientes para mejorar la calidad del sistema de representación argentino. La reforma del 94 quiso atenuar el presidencialismo, quiso tratar de restar facultades al presidente y tener un sistema incorporando una figura como el jefe de gabinete responsable ante el Parlamento, solucionar la cuestión de la interacción entre el Ejecutivo y el Congreso, que podía llegar, por la naturaleza del presidencialismo, que hay una rígida separación de poderes, podía llegar a situaciones de crisis, de bloqueos, etc. Lamentablemente, porque el consenso que animó esa reforma no fue genuino, no fue completo, no fue auténtico, porque tanto el radicalismo tiene una posición distinta en ese sentido que con el Partido Justicialista. Bueno, esto dio lugar a una formulación tenue de la figura, con algunos defectos y ambigüedades, y que luego la práctica terminó de vaciarla, ¿no? Hoy en día el presidente, si bien se le han restado muchas facultades, ya no es el jefe de la capital, ya no designa él los jueces inferiores, sino que los elige de una terna del Consejo de la Magistratura, pero sigue dictando normas con contenido legislativo, decretos con contenido legislativo, el control del Congreso ha sido absolutamente insuficiente y el jefe de gabinete no pudo transformarse en ese fusible que el ideal de los constituyentes abrigaba, es decir, que pudiera ser como un nexo entre el presidente y el Congreso. Vivimos esto como un hecho celebratorio, pero también como una oportunidad para reflexionar acerca de cuáles son las tareas pendientes. Efectivamente, la reforma constitucional es una reforma inacabada, es una reforma con un gran consenso que trajo, por supuesto, como acá se marcó, sustanciales progresos en materia de derechos, de nuevas instituciones, pero hay muchas cosas que aún falta, inclusive el Congreso, el Parlamento, seguir en este diálogo democrático creando normas que fortalezcan y que le den andamiaje a esa organización institucional que marcó, a ese rumbo que marca la reforma del 94. Hoy vemos que a lo largo de estos 25 años muchas de esas inclusiones no han tenido un correlato en la práctica o han tenido una distorsión del régimen político imperante. Eso significa de que la dirigencia política posterior de la República Argentina no hizo una lectura adecuada de lo que se estableció en la Constitución, por lo cual tenemos la Constitución por un lado con su texto y el régimen político por el otro. Además, alumnos de escuelas de distintas provincias del país asistieron al recinto de la Cámara de Diputados y debatieron acerca de los derechos del niño en la reforma de la Constitución Nacional. Además, se realizaron actividades culturales abiertas a la comunidad en la plaza de los dos congresos. Nuevo presidente de la Comisión de Transporte. El diputado por Tucumán, José Cano, asumió la titularidad de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados. De esta manera, el diputado radical reemplazó en ese cargo a Héctor Olivares, quien falleció el pasado 12 de mayo tras haber sido baleado a metros del Congreso en circunstancias que aún investiga la justicia. Estas fueron las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Gracias por su compañía. Siga con nosotros en DTV.